Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la puntualidad de cada uno de ustedes que ya se encuentran conectados a la jornada del día de hoy. Vamos a dar inicio al módulo 12, el cual el tema principal es resistencia. Solo les comunico que vamos a tener un cambio en la programación y que por temas de agenda, pues la doctora Johanna Samayoa nos va a impartir el día de hoy las resistencias a nucleósidos análogos y TAMS, la resistencia a no nucleósidos análogos y la resistencia a los inhibidores de proteasa. Y la siguiente semana tendremos pues los temas de generalidades y pruebas de laboratorio para su detección. Entonces, doctora Samayoa, puede iniciar. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Y se mira la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Solo déjenme ver para ver que pase bien y ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la resistencia a los nucleósidos análogos. Entonces, primero hablemos un poco de la reversa transcriptasa. Es un heterodímero que va a constar de dos unidades, la P51 y la P66. Esta parte es muy importante en la reversa transcriptasa. ¿Por qué? Porque la P51 y la P66 son las plataformas o son sobre donde vamos a tener la mayoría de las mutaciones o de los cambios. La P51 no tiene una actividad catalítica, funciona como plataforma para la función de la subunidad P66 y la P66 es una enzima que está codificada por un gen de 560 codones. Esta parte es muy importante porque va a constar de 3 dominios. La P66 es como nuestro elemento crucial. Entonces, estos 3 dominios van a tener la ADN polimerasa, la ARN dependiente, el dominio de conexión y la ribonucleasa H. Entonces, la reversa transcriptasa es la enzima sobre la cual vamos a trabajar la mayoría de las mutaciones y donde van a trabajar la mayoría de los antirretrovirales. Entonces tenemos la polimerasa y la nucleasa, que son partes importantes. Entonces, los inhibidores nucleósidos y nucleótidos análogos de la reversa transcriptasa los vamos a definir como lo siguiente, como drogas o estructuras químicas que son análogos a los sustratos naturales de la propia enzima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enzima, la reversa transcriptasa necesita enzimas para poder funcionar, para poder conformarse, para poder ser activa. Lo que hacen los nucleósidos y los nucleótidos análogos es mimetizar a estos sustratos naturales. Y entonces la enzima se equivoca, los incluye como que fueran parte de estos sustratos naturales y con esto se bloquea, por lo que se le conoce como inhibidores análogos. Es decir, los medicamentos lo que hacen es simular ser los substratos que requiere la enzima para poder funcionar. Cuando hablamos de nucleósidos análogos son que funcionan como prodrogas y deben de tener una fosforilación para poder ser efectivos sobre las células humanas y que luego lo requiera la transcriptasa reversa. Los nucleótidos análogos ya vienen listos, no necesitan ser fosforilados. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre los nucleósidos y los nucleótidos. Ambos análogos. Los nucleósidos deben ser trifosforilados y los nucleótidos ya vienen o traen su fosfato. Ya ellos ya vienen listos para trabajar. Entonces, de nuestros antirretrovirales, el único nucleótido análogo es el tenofovir. De ahí todos los demás son encasillados en el grupo de los nucleósidos análogos. Entonces tenemos que tener claro que un nucleósido análogo lo que hace es mimetizar el sustrato que requiere la enzima, que es la reversa transcriptasa, para poder trabajar. Entonces ya lo vamos a ver. Una vez los análogos se han convertido en trifosfatos, compiten en el citoplasma con los sustratos naturales. Entonces, el paciente que toma un nucleósido análogo, lo que hace este nucleósido análogo es confundir a la reversa transcriptasa. Entonces, se confunde con el sustrato que tiene la célula
se incrusta, se incorpora en el ADN viral el crecimiento y por lo tanto la reversa transcriptasa no funciona. Entonces, los nucleósidos deben de ser trifosforilados, mientras que los nucleótidos ya vienen listos para accionar. Una vez se incorpora a la cadena del ADN, tiene el proceso de la síntesis nucleica y se bloquea el ciclo celular del VIH. Entonces, aquí en esta gráfica o en este dibujo lo pueden ver. Normalmente, la línea verde es el virus sensible. Cuando se incorpora la reversa transcriptasa, se agrega el nucleósido análogo, entonces ahí deja de funcionar y deja de ser efectiva la reversa transcriptasa. Pero si ya tenemos un virus resistente, la mutación lo que hace es que ya ese análogo nucleósido ya no se puede incorporar. Por lo tanto, la reversa transcriptasa sigue su trabajo estándar. Entonces, el desarrollo de la resistencia a los inhibidores nucleósidos es algo complejo, cuesta un poco, pero con que lo vayan viendo y vayan teniendo guías, esto se puede ir resolviendo. Entonces, el desarrollo de resistencias, como les digo, es complejo. Hay mutaciones puntuales, mutaciones combinadas que reducen la susceptibilidad del virus a una droga. Y puede haber patrones de resistencia cruzada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mutaciones únicas que pueden generar resistencia a todo el grupo o requerimos de combinaciones de varias mutaciones para generar la resistencia. Y muchas veces una sola mutación puede generar resistencia cruzada con otros medicamentos. Para los nucleósidos Ya análogos, como con tal vez pueden apagar su micrófono, por favor. casi 68. Ya, ya. 190 ya. Sí, hace que no. Sí, buenas tardes, Kenia. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Y ahí en la Moderna 100. Bueno, entonces tenemos dos mecanismos principales. Uno es la discriminación de sustratos y el otro es la excisión de nucleótidos. Entonces, esto es muy importante. O sea, ya vimos que el nucleósido análogo lo que hace es copiar el sustrato, tomarlo, copiar ser idéntico al sustrato que requiere la enzima. Y para generar resistencia a nucleósidos análogos vamos a tener dos mecanismos principales. El primero, la discriminación de sustratos y el siguiente, la excisión de nucleótidos. Cuando hablamos de discriminación de sustratos es que la reversa transcriptasa es capaz de evitar la incorporación del análogo, o sea que no dejamos ni siquiera que el medicamento se incorpore en la reversa transcriptasa. Mantiene la capacidad de reconocer y favorecer la incorporación del nucleósido natural. Disminuye la capacidad replicativa del VIH-1 y ocurre en las siguientes mutaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que como vimos, la reversa transcriptasa toma al antirretroviral como su sustrato y puede funcionar. Cuando existe la mutación de discriminación de sustratos, la reversa transcriptasa ni siquiera permite que se incorpore el medicamento. Sigue su función, lo reconoce. ¿Quiénes tienen este mismo mecanismo de discriminación de sustratos? La K65R, la L74B, la Q151M y la M184B. Que si se dan cuenta, la K65R es la que se asocia a tenofovir, la M184B a 3TC y la L74B a abacavir. Entonces, cuando tenemos la reversa transcriptasa, sabemos que se forma y si ustedes se dan cuenta, cuando hay el fármaco antirretroviral, impide que esto siga. Pero si nosotros tenemos una resistencia por discriminación de sustratos, lo que pasa es que el fármaco lo reconoce y el fármaco ya no se puede incorporar. Y al no incorporarse, sigue la formación y sigue el trabajo de la reversa transcriptasa. Cuando hablamos de escisión de nucleótidos, quiere decir que el nucleósido, el nucleósido análogo se logró incorporar a la cadena del ADN viral,
no lo reconoce al principio la reversa transcriptasa, pero más adelante sí lo hace. Y lo que hace es retirarlo o expulsarlo. Entonces, en discriminación de sustratos no deja ni siquiera que el medicamento se incorpore. Y cuando hablamos de escisión de nucleótidos es que sí logra incorporarse a la cadena, pero luego lo elimina. Entonces, lo que sucede es que logra incorporarse, pero luego es eliminado. Las mutaciones que se asocian a excisión de nucleótidos son todas aquellas que van a ser dadas por AZT o D4T, que son las famosas mutaciones análogos de timidina o las que conocemos como TAMS, y el complejo de inserción T69S. Entonces, cuando hablamos de nucleósidos análogos, lo que tenemos que tener claro es que son análogos de los sustratos de los que requiere la enzima para poder funcionar. Esto es lo más importante. Y de aquí tenemos dos mecanismos: la discriminación de sustratos y la escisión la discriminación de nucleótidos y la escisión de nucleótidos. Entonces, la discriminación es que ni siquiera permite que el medicamento ingrese, y la escisión es que logra colarse en el ADN y luego es eliminado. ¿Cuáles son las mutaciones más importantes de los nucleósidos análogos? Entonces son M184B, que va a ser seleccionada básicamente por 3TC y por la mibudina y por emtricitabina. Las TAMS, que son las que van a estar asociadas principalmente a AZT y D4T, que son medicamentos que ya prácticamente no utilizamos. D4T ya está fuera de los esquemas de terapia antirretroviral en nuestro país. La K65R, que se asocia principalmente a tenofovir, a DDI y a abacavir. Si se dan cuenta, es primaria de tenofovir, pero puede tocar los otros dos medicamentos. La L74B, que es primaria de DDI y de abacavir. La Q151M, que se asocia a ZT y DDI, y la inserción 69, que se asocia a ZT y DDI. La mayoría de las mutaciones existen guías, existen libros donde se pueden consultar y podemos ir viendo el desarrollo de las mismas, pero con el tiempo y conforme se van viendo los genotipajes, ya muchas ya se van relacionando. Ya sabemos que si aparece la M184E, está asociada a 3TC, eptricitabina. Si aparece la K65R, ya sabemos que se asocia a que el paciente tuvo tenofovir dentro de su esquema de terapia antirretroviral. En las guías o en los libros donde podemos hacer las consultas lo van a encontrar acá. Entonces encuentran, por ejemplo, abacavir, K65R, L74E y las otras que son menores, la M184E. Muchas de las mutaciones van a ser comunes a muchos de los medicamentos que pertenecen a este grupo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a ver las principales. La M184B, que es la más frecuente o la más común. Primariamente se mira como M184I. Se encuentra con más frecuencia en las fallas terapéuticas. ¿Por qué? Porque es parte de los esquemas de primera línea. Emerge con rapidez, es de las primeras que aparece. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Y a quién se va a asociar? A la mibudina y a emtricitabina. Es básicamente, esta es una de las primeras. La primera es la M184I. Suele ser la más precoz, suele ser así, aparece de primero y luego se transforma en la M184B, que es generalmente como lo encontramos. ¿Por qué pasa? Porque acordémonos que la primera letra de la mutación es el aminoácido original. El número es el número de codón donde se sucedió la mutación, y la segunda letra es por el cual lo estamos sustituyendo. Entonces es metionina en la posición 184, es isoleucina, y es mucho más fácil que sea el cambio a valina, que por eso es M184B, ¿verdad? Obviamente, la mayor parte de genotipajes ya la vamos a encontrar como 184, M184B. Entonces se cambia la metionina por valina, y esto hace que sea la que se expresa con mayor tiempo y es rápido, sustituye a la isoleucina.
La M184B es primaria de 3-TC y de emtricitabina, pero también puede ser seleccionada por fallo por abacavir. Acordémonos que todo este grupo puede generar mutaciones que pueden cruzarse y que pueden ser generadas por otro tipo de antirretroviral, pero es primaria de la amibudina y emtricitabina. Su efecto es mínimo si es una única mutación. Se asocia a otras mutaciones, por ejemplo, más de DOTAMS, más la K65R o las L74B, va a perder efectividad. Entonces, es muy importante, la M184B es primaria de 3-TC y emtricitabina. Es muy raro que esta sea seleccionada por DDI o de idanosina, que es uno de los medicamentos que ya no se encuentran dentro de la línea de de terapias o de opciones terapéuticas. Si es una única mutación, puede tener impacto sobre DDI, pero como les repito, DDI ya no es primaria y siempre la M184B va a ser primaria de emtricitabina y 3-TC. Pero eso no implica que los demás antirretrovirales que pertenecen al grupo de los nucleósidos análogos no puedan presentarla. Es importante que la M184B es una antagónica de las TAMS. O sea, es antagonista de las TAMS, retrasa la aparición de estas mutaciones, nos puede ayudar a rescatar pacientes que han hecho fallo por TAMS, que era lo más frecuente cuando dentro de los esquemas de terapia antirretroviral, acetate era uno de los principales. También da hipersensibilidad a tenofovir, principalmente cuando hay presencia de K65R. Reduce el fitness del virus que amplía esta mutación, ¿verdad? Y la amibudina ha sido uno de los medicamentos que podemos utilizar como monoterapia cuando hablamos de terapias de contención, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? La M184B podemos utilizarla como contención, como única terapia. Esto hace que las cargas virales no se eleven y se mantengan como estables. Esto se hace o se hacía mucho cuando nos tocaba tener pacientes en lista de espera para rescate, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante tenerla en cuenta. Igual tenofovir puede utilizarse como terapia de rescate. Hay estudios en los cuales se suspenden los pacientes por fallo y necesitamos esperar ver adherencia o esperábamos los esquemas de rescate. Se mantenía la amibudina como terapia. Presentaban una menor elevación de la carga viral, menor pérdida de CD4 de manera significativa en comparación con pacientes que suspenden todas las drogas. Estos son estudios viejos, realmente no es algo que se haga y muchas veces se tiene que discutir muy bien cuando garantizamos tener la M184B y utilizamos cualquiera de estos medicamentos para una contención. Además, hay estudios que apoyan que el efecto que tiene el 3-TC sobre el fitness puede tener un efecto residual. Estos datos hacen que esto o que sea un buen argumento, como repito, para utilizar y mantener el 3-TC como medicamento único, ¿verdad? Como contención. Las mutaciones que pueden ser seleccionadas por abacavir, DDI y tenofovir, la principal es la K65R. Entonces, estamos claros que cuáles son los mecanismos. Ya vimos que son por excisión y discriminación de sustratos. Ya vimos cuáles son las más comunes. Vimos ya que la M184B es la primera en aparecer y la vamos a asociar a emtricitabina y 3-TC. Ya vimos que si la tenemos, la M184B, podemos utilizarla como terapia de contención. Ahora la K65R se asocia más a la presencia de tenofovir. La K65R mejora la capacidad de discriminatoria de la reversa transcriptasa. Em, Induce niveles intermedios de resistencia a DDI, abacavir, 3-TC, tricistamina. Repito, todas las mutaciones de este grupo
pueden tocar o no algún antirretroviral de menor o mayor de fuerza. Pero en este caso, K65R se asocia principalmente a tenofovir. Pueden aparecer en conjunto con otras mutaciones que compartan el mismo mecanismo de resistencia, que es el de discriminación de sustratos, como lo puede ser la M184B o el complejo Q151M, y obviamente alterar marcadamente el fitness viral. La K65R tiene la capacidad de antagonizar en la excisión mediada por TAMS. Acordémonos que entonces con K65R muchas veces podemos rescatar pacientes que tienen esta mutación con los medicamentos que generan resistencia a través de la inducción de TAMS o los análogos de timidina. Las TAMS reducen la posibilidad de discriminación de sustratos mediante K65R y por eso es muy difícil ver que este tipo de mutación se presente en conjunto con TAMS. O tenemos TAMS o tenemos la K65R. Es muy importante que la K65R tiene un efecto neto y ayuda a hipersusceptibilidad con sidobudina. La K65R, repito, no se desarrolla en pacientes que están con AZT o con D4T porque es antagónica a las TAMS, y pacientes que tienen falla a expensas de la K65R con mutaciones no TAMS pueden ser intensificados o rescatados con AZT porque son antagónicas. Entonces, esto nos permite, por eso algunos pacientes que están en rescate tienen AZT, porque nuestra primera línea pues tenía tenofovir y es muy frecuente la K65R. Mientras que aquellos fallos que son mediados por TAMS, es decir, por la exposición al AZT o el D4T, podemos rescatarlos con tenofovir manteniendo el esquema de sidobudina para prevenir la selección de la K65R. La L74B, que es la otra mutación importante de este grupo, es común o es inducida principalmente por DDI. En nuestro caso ya no era primaria DDI, repito, ya no hay DDI dentro de los esquemas, pero sí hay esquemas con abacavir y sí se ha asociado de 2 a 3 veces más el aumento de resistencia de L74B con abacavir. Es importante que muchas de estas mutaciones son primarias y a veces el tenerlas, solo obtener una de estas mutaciones ya nos genera resistencia a todo el grupo, y a veces la combinación de estas hace que se compleje o se vuelva más compleja la resistencia. La L74B causa hipersusceptibilidad a ZT, repito, porque son mecanismos de resistencia contrarios o mecanismos opuestos. Aumenta la sensibilidad a estidobudina y tenofovir y rara vez van a encontrar esta mutación a la vez que encuentren los análogos de timidina. Cuando tenemos complejos de resistencia a multinucleósidos, quiere decir que tenemos varias mutaciones. El patrón de inserción T69S se caracteriza porque si aparece esta mutación, la T69S, vamos a tener que van a haber varios aminoácidos en los cambios de posición 69 y 70 y se integran 2 aminoácidos nuevos. Esto igual es por excisión de análogos incorporados. Su prevalencia es bien baja, es del 2%, y eso solo nos evidencia que nuestro paciente estuvo expuesto o altamente expuesto a nucleósidos análogos. El complejo Q151M se caracteriza por el cambio de 2 bases nucleótidas en esta misma posición 151 y se asocia, si se acompaña más de las siguientes mutaciones, se vuelve un poco más complicado. Entonces, generalmente, cuando tenemos la T69 y la Q151M, ya perdimos el acceso a cualquier nucleósido análogo. Quedan todos resistentes porque ya es combinación de esto. Esta parte, generalmente este tipo de resistencia multinucleósidos ejerce su acción a través del mecanismo de discriminación de sustratos, causa resistencia de alto nivel para AZT, D4DT, DDI, abacavir, y su prevalencia es del 3 al 5%. Entonces son complejos que vamos a encontrar con menos frecuencia.
Esto es en cuanto a nucleósidos no análogos. Dentro de el grupo de los nucleósidos no análogos, nucleósidos análogos, también tenemos las TAMs. Vimos todo lo que tiene que ver con tenofovir, abacavir, la lamivudina, pero tenemos dentro de los nucleósidos análogos el AZT y el D4T, que estos van a ser a través de las que conocemos como TAMs. Son mutaciones que son seleccionadas por análogos de timidina y los vamos a conocer como TAMs. Así es como sabemos que si es una TAMS, es la que va a estar asociada a ZT de 4T. Comprenden 8 mutaciones en 6 codones del dominio de la polimerasa. Estas mutaciones van a ser seleccionadas con mayor frecuencia por AZT y D4T. D4T, repito, ya no es un medicamento que tengamos dentro de la línea de terapia antirretroviral, pero AZT todavía se usa para rescatar y para pacientes en fallo. Pueden encontrarse estas TAMs, podríamos así un 10% a las asociadas a DDI, pero no aparecen con ninguno de los otros nucleósidos análogos. Las TAM las vamos a dividir en dos grupos, las TAM clase 1 y las TAM clase 2. Las TAM clase 1 tienen niveles mucho más altos de resistencia, principalmente, y pueden, a la vez de que son resistencias, pueden dar una resistencia cruzada con abacavir, DDI, tenofovir. Se presentan en 2/3 de los pacientes que han sido expuestos a ZT o D4T, y estas TAMs 1 son la M41L, la L210W y la T215Y. Estas 3 mutaciones pertenecen al complejo de análogos de timidina clase 1. Las TAMs clase 2 son las que generalmente van a dar resistencia por AZT y D4T y van a tener menor nivel que los otros análogos nucleósidos. Se presentan en 1/3 de los pacientes, y las que están catalogadas como TAMs o análogos de la timidina clase 2 son la D67N, la K70R, la T215F y la K219E. Entonces, este es el grupo de las TAMs clase 2. Entonces, cuando miramos el sendero o la dicotomía de la resistencia, sabemos que las TAMs se van a asociar al AZT o a D4T, cualquiera de las dos. Y existen factores que no sabemos cuáles son los que van a determinar cuál va a ser la frecuencia, pero estas mutaciones toman 2 caminos, o las que se vuelven TAMs clase 1 o las que van como clase 2. Entonces ya vimos que la clase 1 es la 41L, la 210W, la 215Y, que generalmente van a dar más resistencia a ZT, más resistencia a otros nucleósidos análogos y producen un efecto disminuido en la M184B, mientras que las TAMs clase 2 van a tener menos resistencia a ZT, menos resistencia a otros nucleósidos análogos y tienen un efecto benéfico sobre la M184B. Entonces, este sendero puede tomar cualquiera de estas dos opciones, ya sea el paciente haya sido expuesto a ZT o D4T. Las TAMs son poco frecuentes en fracasos terapéuticos precoces, requieren un poquito más de tiempo para desarrollarse, pero si tenemos un paciente en fallo y los mantenemos con las drogas persistentes, las TAMs pues van a aparecer. Entonces es muy importante que cuando tenemos un fallo debemos de valorar hacer el cambio lo más rápido posible, porque si seguimos exponiendo al paciente al mismo medicamento, solo estamos favoreciendo acumular más mutaciones. ¿Las TAMs comprometen la susceptibilidad viral a los nucleósidos análogos? Sí. Si las seguimos permitiendo, si se sigue perpetuando, entonces pueden ser contraproducentes. Y obviamente, un paciente en fallo que persiste con la terapéutica solo hace más factible la resistencia. Tienen un efecto menor sobre TST y mayor sobre AZT y D4T. El grado de afectación va a depender de la cantidad de mutaciones que se seleccionen y generalmente con el tiempo tienen a acumularse las TAMs, y esto, entre más expongamos al paciente al medicamento en fallo, más chance de que se acumule la resistencia. Entonces aquí las pueden ver. Así es como lo pueden encontrar en las tablitas o en las guías para
cuando se quieran leer o interpretar los genotipajes. Entonces, que este es el resumen de todo lo que tenemos que saber sobre las mutaciones asociadas a nucleósidos análogos, la M184B, repito, asociada a 3TC y emtricitabina. Se adquiere rápido, disminuye el fenesveral, aumenta la susceptibilidad a ZT de 4T tenofovir. Las TAMs sabemos que van a estar asociadas a ZT y de 4T. Disminuye la susceptibilidad a todos los nucleósidos análogos dependiendo del número de TAMs y puede tomar cualquiera de los dos senderos. Y sabemos que el sendero de las TAMs de clase 1 es en el que peor le va a los pacientes. Los complejos de inserción, que es el Q151M y el T69, la inserción T69, les van a dar resistencia a todos los nucleósidos análogos. Si aparece el Q151M, ya no pueden usar ningún nucleósido análogo. Ya solo con eso sabemos que ya no se puede utilizar. Si es la inserción T69, todavía podemos tener algún efecto benéfico con tenofovir. La K65R ya sabemos que aumenta la susceptibilidad a ZT y es primaria tenofovir a abacavir DDI. Eso es en cuanto a los nucleósidos análogos. Ahora tenemos los no nucleósidos. Su mecanismo de acción es que los no nucleósidos se van a unir al bolsillo hidrofóbico de la reversa transcriptasa, que es cercano al sitio catalítico y por lo tanto impiden que ésta se fusione o que el medicamento haga su efecto. Entonces tenemos a la reversa transcriptasa que va generando y lo que hace el no nucleósido es unirse al bolsillo hidrofóbico y entonces impide que ésta siga su camino y que siga funcionando o que siga formando o su actividad. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos la mutación, es imposible que el medicamento se una al bolsillo hidrofóbico y por lo tanto continúa su trabajo en de la reversa transcriptasa. Entonces, los no nucleósidos análogos lo que hacen es unirse al bolsillo hidrofóbico y con eso bloquear la reversa transcriptasa, pero si tenemos mutación en este punto, entonces vamos a tener una complicación. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues obviamente hay una alteración en el bolsillo hidrofóbico de estas drogas, lo que hace o lo que impide que se fije a este bolsillo y esta enzima suele ser genéticamente más variable que la región del sitio activo. Entonces, ¿cuál es la importancia de los no nucleósidos? Es que tienen una baja barrera genética, emergen con rapidez, o sea, aparecen muy rápido, dan una supresión viral incompleta, pueden generar resistencia cruzada y una sola mutación compromete a todo el grupo. No afectan el fitness viral, no son drogas de elección, son parte de los esquemas y generalmente solas ellas no pueden dar un esquema supresivo. Tenemos las mutaciones mayores, que son aquellas que por sí sola les van a generar toda la resistencia. Las menores yo requiero que se acompañen de mayores y las accesorias que realmente no van a generar ninguna importancia o relevancia. Entonces, aquí tenemos que pueden estar localizadas en 3 regiones. Las regiones de la polimerasa, de los no nucleósidos del 90 al 108. El grupo que va a ir del 179 al 190 y del 225 al 318. Entonces, en estos 3 grupos es donde vamos a encontrar la mayoría de las mutaciones, pero tenemos que tener claro que hay mutaciones que van a ser primarias, que son en las que nos tenemos que fijar, las mutaciones que van a ser secundarias, que requiero de más o de varias mutaciones para poder tener un efecto de resistencia y las accesorias que no van a tener ningún efecto. Entonces, los 3 medicamentos que tenemos en este grupo son efavirenz, etravirina y nevirapina. Dentro de estos medicamentos existen mutaciones que son comunes para efavirenz y nevirapina. Y entonces estas mutaciones sí son primarias, pero etravirina utiliza otro tipo de generar la resistencia, por lo que todavía lo podemos usar como rescate. Entonces, la K103N es una mutación primaria común para los no nucleósidos análogos que básicamente hace que perdamos efavirenz y nevirapina.
Si aparece la K103N, ya no podemos utilizar estos dos medicamentos. Entonces, la K103N es la primaria de los no nucleósidos análogos para efavirenz y nevirapina. La Y181C va a generar un nivel muy alto de resistencia a nevirapina y un nivel intermedio para efavirenz, pero si la aparece, es algo que no vamos a poder utilizar. Y puede ser que genere algo o que toque un poco la resistencia a etravirina. Pero es muy, muy importante que entre efavirenz y nevirapina sí existe una baja barrera genética, utilizan un mecanismo de resistencia similar. Por lo tanto, si aparece la K103N, que es la más común, vamos a tener resistencia para este grupo completo. Pero la K103N no va a generarnos resistencia para etravirina. Por eso es que etravirina pueden ver ustedes que se puede utilizar para como terapia de tercera línea o de terapia de rescate. Esta parte es muy importante que la tengamos clara. Y es muy importante que sepamos que existe una resistencia cruzada entre nevirapina y efavirenz por su baja barrera genética. Una sola mutación nos hace perder al grupo de efavirenz y nevirapina. La K103N, como les digo, genera resistencia a nevirapina y efavirenz, pero no toca a etravirina, por lo que podemos utilizar etravirina para rescatar todavía pacientes. La Y181C tiene 2.5 veces la resistencia, o sea, si esta aparece ya no podemos utilizar este grupo, igual que la G190A. Entonces, es muy importante que nevirapina es el que más baja barrera genética y es el que más rápido nos puede generar resistencia. Realmente ya no se usa nevirapina en la población, en los esquemas nuestros de terapia antirretroviral, y efavirenz, pues ya ustedes saben que ya no se utiliza, pero todavía podemos encontrar pacientes fallados con K103N porque fue nuestro esquema por mucho tiempo. Muy importante que la familia de los no nucleósidos análogos se caracteriza, repito, por tener una baja barrera genética, hecho que se asocia a nevirapina y efavirenz, y estos medicamentos son los primeros que perdemos cuando hay K103N. Con una única mutación dejan de ser efectivos. No es como lo vimos con los nucleósidos análogos, que podíamos requerir de más mutaciones para generar resistencia. En los no nucleósidos, una sola mutación bota el grupo completo. Etravirina, repito, vuelvo a recalcar, puede todavía funcionar a pesar de que tengamos la mutación K103N, todavía es funcional, todavía podemos utilizarla como rescate, pero si adicionamos la mutación Y181C, ya no podemos utilizar etravirina para rescatar. Entonces es muy importante que todas las mutaciones las pueden consultar en las guías, la pueden ver en los libros, no las tienen que saber de memoria. Solo cuando ya se miran muchos genotipajes, uno pues ya más o menos sabe cuáles son, pero estas son las más frecuentes, son las que más podemos encontrar y sobre las que tenemos que tener mucha atención. Entonces, para poder generar resistencia a etravirina, sí necesitamos tener un poquito más de mutaciones, y como si se dan cuenta, tendríamos que tener varia acumulación, y conforme más mutaciones tengamos, el chance de que haya resistencia es mucho más alto. Pero etravirina todavía tiene una barrera genética un poco más alta, lo que nos permite utilizarla como rescate. Eso es en cuanto a no nucleósidos. Ahora, inhibidores de la proteasa, pues obviamente sabemos que la proteasa es la encargada de fraccionar todos los precursores proteicos para poder generar moléculas que sean altamente infectivas y generar las moléculas maduras del virus del VIH. Los inhibidores de proteasa son drogas que fueron diseñadas para mimetizar los sustratos que iba a usar la enzima. Es un caso muy similar a la reversa transcriptasa, solo que para la proteasa. Se unen al sitio activo e interfieren y hacen que los alerones no se mantengan en una posición cerrada, y entonces las partículas virales no pueden madurar y se convierten en partículas no infectivas, porque básicamente la proteasa lo que hace es
favorecer que estas partículas virales maduren y se vuelvan infectivas y perpetúen la infección. Entonces, el objetivo del IP es que esta enzima no funcione y por lo tanto no se generen las partículas maduras. Entonces, tenemos el sitio activo y los alerones, que son los que abren para poder formar. Lo que hace el medicamento es mantener los alerones cerrados y por lo tanto no hay producción de partículas infectivas. Vamos a tener mutaciones que van a afectar el sitio activo, mutaciones que no afectan el sitio activo y mutaciones que afectan al inhibidor de la proteasa fuera de la proteasa. Tenemos, repito y vuelvo, esto es muy importante, mutaciones primarias y mutaciones secundarias. Mutaciones primarias son aquellas que por sí solas pueden generar la resistencia al medicamento. Y las mutaciones secundarias son aquellas que necesitan acompañarse para poder generar la resistencia. Y muchas veces acompañar a las moléculas primarias. Ahora, dentro de los inhibidores de la proteasa, tenemos toda esta gama de medicamentos. Muchos no están en el país y algunos ya no se usan. Atazanavir más ritonavir es un medicamento que se utilizó solamente en estudios clínicos, no está dentro de la cartera de los medicamentos que podemos tener acceso. Darunavir, ritonavir sí. Fosamprenavir no lo tuvimos. Indinavir, ritonavir estuvo por un tiempo, pero su efecto sobre cálculos renales fue bastante deleterio. Ya no lo tenemos. Lopinavir, ritonavir, todos saben que es uno de los medicamentos que se está retirando de los esquemas de terapia antirretroviral. Nelfinavir estuvo un tiempo, pero la molécula fue retirada. Saquinavir, ritonavir se utilizó para rescate, ya no está dentro de nuestras terapias. Entonces, realmente, inhibidores de la proteasa, pues tenemos darunavir, ritonavir o darunavir cobicistat, que es lo que podemos encontrar y que se utiliza para rescate. Las mutaciones de los inhibidores de la proteasa, entonces tenemos la D30N que se asocia al uso de nelfinavir, que no lo tenemos en el país, pero en Europa sí todavía hay pacientes que lo pueden utilizar. Puede darnos una resistencia cruzada. La I50L, ¿verdad? Que generalmente puede darnos o no resistencia, ya sea no potenciado. La I50B, que es para fosaprenavir, puede darnos resistencia cruzada al lopinavir. La G48B, a saquinavir sin resistencia cruzada. Y la L90M en los inhibidores de proteasa no potenciados. Quiere decir todos aquellos que no utilizan ritonavir y nos pueden dar resistencia cruzada. Generalmente, lopinavir, ritonavir y darunavir, ritonavir no seleccionan resistencias y se usan como primer IP. Es muy difícil, o sea, necesitamos tener más de 7 mutaciones para poder generar resistencia a un IP. O sea, no es tan sencillo que un inhibidor de proteasa genere resistencia. Su barrera genética es una barrera genética alta. Quiere decir que requiero de muchas mutaciones para poder generar resistencia. Como les digo, realmente necesitamos de varias mutaciones y de tener una amplia exposición. Se requiere que el paciente realmente falle mucho los medicamentos para poder generar resistencia a los inhibidores de la proteasa. Lopinavir, ritonavir, pues el famoso Caletra o Aluvia, como lo hayan conocido, pues realmente es un medicamento que sirvió mucho para rescatar, sirvió mucho en transmisión vertical, porque realmente bota la carga viral rápido y necesitamos tener 4 mutaciones primarias para poder hablar de que teníamos resistencia a un alto nivel. Entonces, repito, la resistencia a los IP se requieren de más de 7 mutaciones para poder generar una resistencia a un inhibidor de proteasa. El paciente debe de fallar mucho y persistir con el medicamento, con la falla para poder generar esta tasa de resistencia. Entonces, estos son como los puntos más importantes que tenemos en cuanto a resistencias.
Traté de irme lo más sencillo posible. Repito, no es un tema fácil, es un tema un poco más complejo. Requiere lectura. Ya les van a subir esta charla para que puedan repasar los mecanismos de resistencia que podamos tener. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora. Por el momento, pues no hay preguntas ni comentarios en el chat. Y pues entonces quedamos siempre pendientes si en algún momento, pues después de repasar cabalmente las charlas, les surgiera alguna duda o comentario, pues ustedes saben que siempre pueden hacer estas preguntas en el WhatsApp del diplomado y así nosotros hacérsela llegar a la doctora. Sí es importante que pues se lean los documentos de apoyo que nosotros enviamos dentro de la bibliografía del módulo para que también ahí sí que puedan empaparse un poquito sobre estos temas. Ahorita, doctora, hay una pregunta que dice, ¿por qué se retira el Opinavir Ritonavir si es muy bueno? No sé si me deja... Conteste usted. Bueno, la verdad es que es por temas, ahí sí que económicos de las farmacéuticas. Realmente, usualmente los medicamentos pues son de costo elevado. Cuando aparecen también, por ejemplo, los genéricos, entonces las casas, ahí sí que los fabricaron dejan de tener pues las ganancias que reciben y cuando también salen otros medicamentos, por ejemplo, en este caso, Lopinavir, Ritonavir, aparece Darunavir, que tiene una barrera genética más alta, pues ahí sí que se prefiere utilizar este otro medicamento. También recordemos que nuestro país se basa más que todo en medicamentos por compras, por ejemplo, por medio de OPS, y ahí sí que efectivamente por falta de fabricación ya no es disponible. Entonces, no sé si quiere agregar algo más, doctora. No, yo creo que ahí estamos. Esa es la respuesta. Básicamente dependemos de las farmacéuticas, ¿verdad? De lo que sale nuevo y poco a poco dejan de producir. Y eso hace que nos tengamos que adaptar a lo que se adquiere. Y la mayoría de los antirretrovirales se adquieren a través del mecanismo de OPS. Sí, actualmente incluso también ya no vamos a ver en un futuro ahí sí que las resistencias estas de TAMS, porque también ya la acidobudina también ya está saliendo del mercado para, para adultos. Entonces sí es importante también que vayamos evolucionando, no solo quedándonos sin opciones, sino que también empecemos a ver hacia el futuro, como bien decía el doctor Pinzón, por ejemplo, empezar a utilizar inyectables, aunque por temas pues de costo a veces también se vuelve un poco complicado el iniciar aquí en nuestro país. Entonces ya está el link para las horas crédito y solo quería añadir un par ahí sí que conocimientos básicos en cuestión a lo que son resistencias para que también nos queden claros. Por ejemplo, recordemos que todas estas resistencias, cómo las obtenemos de un paciente, es por medio del genotipo. Y para detectarlo, pues tenemos este genotipo, el fenotipo, o también se puede utilizar un fenotipo virtual. Esto como conocimiento ya se van a dar, pues ahí sí que más detalles en la próxima charla. Y también cuando un paciente, ahí sí que va a tomar por primera vez un medicamento y ahí sí que no ha tomado nunca, es virgen al tratamiento, pero ya presenta resistencias, estas resistencias se llaman resistencias primarias.
Y cuando ya toma pues prácticamente un medicamento y de este medicamento adquiere resistencias, entonces estas resistencias ya se vuelven resistencias secundarias. Entonces esto como conocimiento ahí sí que general, la próxima semana se darán ahí sí que más detalles. Y cualquier cosa, siempre, ustedes saben, tenemos el chat abierto del diplomado. Los esperaríamos el siguiente martes para seguir con este mismo tema de resistencias y esperamos que pasen una feliz tarde.